Ya sabemos que la gente es estúpida y habla de lo que no sabe, pero el día de hoy no deja de sorprenderme cómo incluso aquellos que quieren defender la figura de Franco pasan por alto cuestiones que son muy importantes. Como les dije más de una vez, la figura de Francisco Franco solo puede entenderse desde su formación, su preparación militar. Toda su personalidad, todo lo que hizo siendo jefe de Estado, está ligado a su formación académica y militar. Y como dijimos más de una vez, él era un calculador. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un país que le dicen tirano al único gobernante digno del título, es decir, Rosas, pero son incapaces de decirle eso a un personaje como Napoleón, que lo único que hizo fue esparcir peste revolucionaria y destruir todo lo que tocó? Pero bueno, eso es algo que gusta. En general en Argentina no son tanto de los restauradores, sino de los revolucionarios. Y Franco no fue nunca, jamás, un revolucionario. ¿Cómo es entrenado un hombre de armas? Para seguir órdenes y actuar en el margen de la ley y el orden, de la legalidad. Y a mí me sigue llamando la atención cómo, insisto, al día de hoy, aquellos que intentan defender la figura del caudillo no se detienen en el proceso que derivó en que el caudillo siendo jefe de Estado, porque nada de lo que Franco hizo estuvo fuera de los marcos legales. Y también, ya sea por berretín, que yo también peco de eso, antidemocrático, en mi caso no es tan, es más antivalidación de las mayorías, pero les recuerdo que nadie, por más democracia y libertad de la que hablen, cree en eso. A veces no nos hemos detenido en explicar la cuestión de la guerra civil, que deja en evidencia que si Franco algo no fue sanguinario o ninguna de esas cuestiones. Era muy equilibrado, muy mesurado y moderado. E incluso en el alzamiento, algún que otro masón le dijo a Mola que se apuntaban, se alistaban en el alzamiento, porque el alzamiento nacional jamás fue para ir contra la República. Fue contra el Frente Popular, que, bueno, tal vez los liberales, algunos lo romantizan, pero les recuerdo, esto es por ser ultra y por romantizar cuestiones que no han vivido y que incluso los liberales en ese momento cambiaron de opinión, porque eso es lo que quiero decir. Los liberales, cuando se ponen a criticar a Franco y todo eso, y que se están pegando un tiro en el pie, al menos frente mío, porque esto ha ocurrido más de una vez, aunque tal vez no lo saben los liberales. Pero, como claro, esta cuestión anticlerical, pero como tenían este matiz anticlerical, antijerarquía, antisistema que han tenido siempre los liberales, terminaban juntándose con izquierdistas que en ese momento eran más combativos, eran pro-soviéticos. Iban armados, tenían sus propias guardias civiles. Y luego cuando llegaban al poder, bueno, como pasó en la República, y los liberales se asustaban, le pasaba a Ortega y Gasset, y les reitero, más de uno se unió al bando nacional, porque los crímenes cometidos durante la Guerra Civil Española fueron realmente atroces, y por el simple motivo de ser católico, violaciones en manada a mujeres, mataban nenes, hubo el caso de un bebé de 3 años que la violaron y la mataron
golpeando la cabeza contra la pared. Aparte que tenían este hobby que era hacer sacrílegos de tumbas, o sea, esta cuestión de españoles contra españoles, la anarquía, además de la crisis económica, que solo el inicio del gobierno de Franco, los liberales suelen decir de la autarquía. La crisis económica venía, en guerra como que no hay una gran economía, y además se estaba deteriorando las reservas de oro, de divisas, eh, destruyendo la agricultura, infraestructura, sistema ferroviario. Era un caos. Lo cierto es que al inicio del alzamiento no se había sumado Francisco Franco, estaba en Canarias. Al inicio del alzamiento se declara estado de guerra, es decir, que entra en vigencia el Código Penal Naval, la justicia militar, con sumarios, con tribunal militar, defensa militar. Todo estuvo hecho dentro de la ley, porque era una guerra que España no pidió y tuvo que proceder. Aparece la figura del castigo ejemplar, que era el fusilamiento. Claro, sí, pero no es para exagerar. Bueno, ahí se crea la Junta, autoridad militar en la Junta de Defensa Nacional. Y hubo un caso, por ejemplo, les digo, un caso de fusilamiento, ¿no? Que tenían estos revolucionarios subversivos, tenían prisioneros, 80 personas, y llegan las tropas regulares, y como no se combatía de noche, las mentes brillantes, carniceras, lo que hicieron fue matar a los prisioneros durante la noche, porque si disparaban las tropas regulares los iban a oír a hachazos. Lo mismo cuando hablan del campo de concentración en Alicante. Bueno, primero que la frase campo de concentración se aplicó de manera retroactiva, no existía esa palabra durante la Segunda Guerra Mundial, seamos sinceros. Pero era un campo de trabajo, o sea, que eso suena más bonito, que construyó el Frente Popular, en el que que empezó a actuar el Frente Popular, donde encarcelaban curas, porque ellos tenían sus tribunales populares, como donde juzgaron a José Antonio Primo de Rivera. En un momento llega el bando nacional ahí y pasan a trasladar a los mayores de 60 y a los menores de 21 a cárceles oficiales. En un momento, porque es muy común de los izquierdistas como los liberales, como viven en estadios revolucionarios, están más preocupados por la subversión de lealtades que en revolucionar problemas. Se acusan todo el tiempo de no, lo tuyo no es verdadero liberalismo, no, lo tuyo no es verdadero socialismo. Entonces se mataban entre ellos. El bando de Prieto tenía una guardia motorizada y en uno de esos altercados asesinan al opositor Sotelo. Ahí es cuando se suma Franco y ahí es cuando se lo designa generalísimo de los ejércitos. No tenía él previsto ser nunca jefe de Estado. Y todo lo que se hizo fue acorde a la realidad vigente durante la República, en pos de salvar la República. No fue una lucha entre monárquicos y no monárquicos. No fue así, como tampoco fue cierto que Franco fue golpista, cuando en realidad lo que fue un golpe fue en la República. También es interesante cómo hay datos que incluso los que quieren defender a Franco, insisto, no recuerdan. Como les dije, Franco era un viejo zorro, y como era un viejo zorro, era astuto, prudente, se manejaba como si fuera un tablero de ajedrez,
Tal vez él donde se apresuró es en salir de la Sociedad de Naciones que fue creada en el Tratado de Versalles, luego se metamorfosea en la ONU. Tal vez se apresuró al salir de allí porque tal vez dio un indicio de lo que iba a hacer. Pero ¿por qué es que se le dice el eje a Japón? Que si pareciera que estaban luchando dos guerras distintas, Japón, Alemania e Italia. Bueno, porque hubo un tratado anticomunista que firmó Mussolini, Hitler, Japón y luego Franco para aliarse contra el comunismo. La idea era aislar a Rusia. Luego, cuando el bando nacional, encabezado por Francisco Franco, gana, es cierto que, bueno, había heredado una situación económica desastrosa. Amén que luego de la guerra, a España se lo excluye no solo de la ONU, sino del Plan Marshall. Y la recuperación económica tardó un tiempo. Pero increíblemente, los fascistas fatales tercermundistas no hablan del milagro económico español, porque para ellos Franco vendió su alma al diablo, pero la verdad es que fue un milagro. Y con eso se consolidó la clase media porque España venía en una situación decadente, no solo venía desde antes, con las guerras civiles carlistas. Era un desastre España. Cuando Hitler invade Polonia, Franco se declaró neutral y luego cuando Mussolini ya se alía a Hitler, él vira a tratado de no beligerancia. Esas cosas son las que a mí me gustaban de Franco, que era manejaba todo como una partida de ajedrez, era calculador. Y también los morenazis, tercer mundo, los amerindios nacionalsocialistas suelen achacarle que Franco no ayudó a Hitler. ¿Y por qué debía ayudar gratis a alguien? Claro, en Endaya el caudillo llegó 10 minutos tarde. Eso fue terrible para Hitler, que se creía que el mundo le debía rendir pleitesía. Y cuando salió, sí, Hitler estuvo decepcionado con el caudillo y Franco dijo, pero esta gente es increíble, quieren que vayamos a la guerra por nada. Eso significa que a Franco le interesaban los intereses de su nación, y en rigor es lo único importante. A partir del 59, él ya en el 45 había echado a los del gabinete, a sus ministros como más fascistas, lo cual para mí es inteligente. Yo soy pragmática. Luego, en el 59, lo que no logran ver estos que dicen, no, porque Franco se alió a los tecnócratas, lo que no logran ver es que Franco logró que Estados Unidos lo necesitara y sacó el país adelante. Porque Estados Unidos necesitaba a Franco por cuestiones geopolíticas contra el comunismo. Y tuvieron que ir a rogarle y él no lo hizo gratis. Logró los tratados de Madrid, logró que lo incorporen al FMI, fue Eisenhower a España, que algunos lo ven como terrible, pero ¿y qué pasó? Bueno, el plan de estabilización del 59 logró las inversiones extranjeras, el turismo, superávit y también que la economía española creciera estando solo por debajo mundialmente de Japón. Ese es el milagro español y del cual incluso los que lo defienden a Franco no lo nombran y dicen que fue un gran error. Bueno, no, la prosperidad que conocieron de España, ¿por qué fue? No me van a decir que fue por la transición. Sin Franco no hubiese existido jamás la clase media. Un dato interesante también es que aquellos que se imaginan a Franco como, no sé,
el peor de los males es que él había creado, desde durante la guerra civil, había creado el patronato por reducción de penas. O sea, muy sanguinario no era. Con trabajo reducías tus días carcelarios. Como bien dijo de Grell, sí, Franco no llevó a cabo una revolución, nunca quiso eso, nunca actuó, siempre dentro de la legalidad. Era un patriota bien pensante, por eso las pocas veces que se vio con José Antonio no es que se llevaba mal, no tenía mucho que ver. José Antonio era un poeta, un revolucionario, Franco era un militar, pragmático y realista. Es un personaje que debido a los prejuicios de un lado y del otro, yo no veo que cuenten realmente como fue. El milagro económico español ocurrió con Franco. Él lo dijo, hay que terminar con los odios, con las venganzas, porque la venganza no es justicia. Él estaba muriendo y deja su mensaje, dejó todo atado, bien atado. A ver, él sabía que era un trabajo de restauración y que él había salvado a la República y que luego el proceso sería una democracia. Y él, si hubiese tenido que llevar a cabo eso, lo hubiese hecho porque él hacía lo que tenía que hacer, no le importaba lo que él le gustaba. Él realmente no era un teórico, no era un profeta. Era un patriota que estaba muy lejos, en rigor, de las doctrinas y las ideas, incluso fascistas, y no aceptó tampoco demasiada ayuda militar fascista ni nacionalsocialista durante la Guerra Civil Española. Él se mantuvo siempre realista y siendo un patriota, con sus errores y siendo un militar que salvó a España y a la Iglesia Católica, por más que algún que otro lo olvide. No le importaban mucho las convicciones. Ya vimos que ha cambiado de gabinete, dejó de hacer el saludo fascista en el 45, hizo todo lo que pudo para no quedar aislado, quedó. Y luego logró que Estados Unidos lo necesitara. Eso que critican los peronistas, todo eso de la OTAN, era lo que tenía que hacer. Sacó a su país adelante, o que querían quedar aislados los españoles muriéndose de hambre y no. ¿Por convicciones? Por favor. Bueno, a veces solo ser pragmático es es lo importante, porque realmente de convicciones, lo decimos siempre, no se vive.